Soy Laura Eugenia Moreno. Mi título, Los derechos lectores en la mediación. En principio, la presente ponencia tiene como finalidad contraponer dos propuestas o enfoques que apuntan a la evaluación de la comprensión lectora dentro de la escuela, que he llamado el supuesto ¿qué quiso decir el autor? ¿Te gustó o no te gustó? Al enfoque Dime de Chambers, considerando para tal aspecto a la LIG. No entraré en detalles sobre la benemérita y no menos famosa comprensión lectora, junto con la necesidad de evaluar lo que sucede en la mente de un lector cuando una historia cala hondo en su corazón. Considero que ya hemos aprendido, o eso quisiera imaginar, cuáles son los derechos de todo lector, y en esto sigo a Daniel Pennac. Ya sabemos que podemos saltar páginas, que podemos hasta incluso abandonar una lectura, podemos picotear, podemos decidir qué cosa nos gusta o no nos gusta. Sin embargo, como mediadores, insistimos en cumplir con las lecturas obligatorias, correr detrás de modelos de evaluación que muchas veces no conducen a nada, mejor dicho, la mayoría de las veces no conducen a nada, sino a un abismo. ¿Será que en la escuela se vulneran esos derechos? Realmente la necesidad de cumplir con el deber ser, en estos tiempos aún de inmediatez, de tecnología, en donde el mercado editorial ofrece gran variedad de obras destinadas a la infancia y a la adolescencia, que a su vez tocan temas que resuenan en la vida del estudiante, como ser el abandono, la violencia, la infidelidad, los secretos, el bullying, entre otros. Además de romper estereotipos, lejos de la llamada para literatura, y en esto cito a Gemma Luch, que ella habla de que se utiliza aquí un lenguaje simple, repetitivo, en el que se unifican a los lectores, es algo estandarizado, incluso organizado con una forma lineal. No me detengo en este aspecto, sino en la otra literatura, en la que se destaca por preservar los principios de calidad estéticos y éticos, esa que ofrece un refugio, un mundo imaginario para que se transforme en casa una vez que se abre la página de un libro, esa que es polisémica, con un estilo supremo, un lenguaje metafórico, que presenta un discurso integrado y la historia es una obra maestra, una pieza única. No obstante, y muy a pesar de eso, la escuela parece no encontrarle la vuelta de tuerca. ¿Cuáles son los resultados? Sin duda, como nos dice Gustavo Roldán, refiriéndose a su oficio, que ellos escriben para que el mundo sea de otra manera, con la vista puesta más allá, sabiendo que los cambios se producen con lentitud. Ellos dejan ver líneas y entre líneas, quizás porque desean hacer una revolución, porque leer es después de todo una gran aventura. Ahora bien, cabe preguntarnos si esto sucede por un lado, si la literatura realiza estos caminos transitando por sus bordes y fronteras, si los cambios llegaron, se quedaron, resistieron a las prohibiciones y vendrán otros comandados por la inteligencia artificial, por el chat GPT y quién sabe qué más. ¿Qué hacemos para atender esta oportunidad? ¿Cómo asumimos y planificamos la tarea del mediador encendido para que, en palabras de Graciela Montes, leer sea una gran ocasión? Si bien consideramos quizás que modelos como ¿qué quiso decir el autor adentro del ámbito escolar quedaron obsoletos? Por más intentos de capacitaciones, de didáctica de la literatura, de talleres, de ateneos, les aseguro que adentro de la formación docente esto sigue pasando. Las estudiantes planifican sus prácticas de residencias y cuando llegan a la escuela destino, las docentes formadoras les piden, las coformadoras, que copien su modelo de evaluación lectora, ¿no? Y que dejen siempre una nota. De esta manera, obras como Mientras no muera tu nombre, de Liliana Cineto, o El espejo africano, de Bodoc, Estéfano, de María Teresa Andrueto, Los agujeros negros, de Yolanda Reyes, por nombrarles algunas, como alguna obra de Marinho, de Birmacher, quedan totalmente reducidas a esto. Lo mismo sucede adentro del género lírico. Pensemos qué habrá querido decir Lorca, o qué habrá querido decir Martí, o María Cristina Ramos, o Laura de Betach.
la escena está puesta justamente en otro lugar, lejos del lenguaje, del extrañamiento, lejos de los sentidos poéticos en sí mismo, lejos de la conmoción del lenguaje y del disfrute. Por otro lado, más adelante, yo les hablaba de derechos. Como mediadores, tenemos la obligación de cuidarlos, de construir sentido a través de la lectura, enseñar a indagar, hurgar, entrarle al texto desde todos los ángulos, hacerle preguntas, sumergirse, no quedarnos en la superficie, tampoco la pregunta de si te gustó o qué le cambiarías. ¿Por qué, acaso, esas preguntas vuelven a colocar al lector en el centro de la escena? La verdad es que no lo creo en absoluto. Debería pensarse siempre en cambiarle algo, sobre todo el final, cambiar el final al relato. Sin ir más lejos, todas estas preguntas pueden reformularse, es más, las invito a repensarlas, con el fin de lograr prácticas que nos lleven hacia una mirada crítica, acercarnos a lo innombrable, porque descubrimos el efecto de las palabras adentro de una obra. Además, nos permite conversar sobre la vida. En tal sentido, los invito a poner la mirada en el enfoque Dime de Chambers y si no lo conocen, a interiorizarse. No se trata de un programa mecánico, es decir, para cualquier edad, sino basado en la conversación literaria que apela a una serie de preguntas pensadas para un grupo y una obra en particular. Por ejemplo, preguntas básicas. ¿Te hubiera gustado que hubiera más de algo? ¿Te saltaste alguna página? ¿Notaste alguna incongruencia? Preguntas generales, del tipo, ¿este libro era el que pensabas que ibas a leer? ¿Qué te hizo pensar en eso? ¿Has leído otro libro como este? ¿Se lo recomendarías a alguien? Si el escritor te preguntara, ¿qué puede mejorar? ¿Qué le dirías? Preguntas especiales. ¿En cuánto tiempo transcurrió esta historia? ¿Qué personajes te resultaron interesantes? ¿Sentiste que sucedía ahora, en otro momento? ¿Pensaste el lugar? ¿Lo imaginaste? Volví al libro y decime a dónde. Ahí incluso, con el grupo sentado en semicírculo, se entabla una especie de círculo mágico donde se encuentran patrones, se buscan conexiones, se mantiene la mente abierta a otras posibilidades. No obstante, para la poesía se puede adoptar un juego con naipes. Cada estudiante lee un poema y escribe 3 preguntas sobre el que le gustaría que le respondieran. Van respondiendo así y juegan a discutir sobre esas preguntas. Preguntan y se contestan y se genera un clima propicio. Se abren los sentidos. Con este enfoque, entonces, también se utilizan moderadores, intercambian los roles, se registran, se vuelve a la materialidad del texto. Y lo mejor, como afirma Teresa Andrueto, hacemos cumplir los derechos de todo lector. Leemos y escribimos, dice, porque necesitamos comunicarnos, saber del otro, acceder a vidas y experiencias. Los libros se transforman en puentes entre personas y la literatura no es solo un conjunto de palabras colocadas en armonía sobre una página, es una construcción que se levanta con el lenguaje que usamos todos, el mismo y otro. Antes de finalizar, deseo destacar una cita de Daniel Pennac en Mal de Escuela. Él dice que al escuchar el zumbido de nuestra colmena pedagógica, en cuanto nos desalentamos, nuestra pasión nos impulsa primero a buscar culpables. Es decir, aparece el fantasma del fracaso escolar. Los estudiantes no leen, solo les importa estar con el celular. La primaria, la culpa. Tiene toda, le dice la secundaria. No han aprendido nada. Así estamos, ¿no? El remate de este libro es maravilloso. Hablando de métodos que sobran en la escuela, jamás faltan. Él se refiere a que usemos el amor. Nunca falla y como dijo Andersen, el amor verdadero siempre encuentra la manera de superar cualquier obstáculo. Sumo este debate. Vimos la diferencia entre 2 enfoques. Ahora, dice Pennac, los libros no han sido escritos para que un estudiante, un hijo, la juventud, todos los comenten, sino para que su corazón se los pide, lo pide, entonces los lean. Nuestra escolaridad es una cosa, nuestra intimidad de lector, nuestra cultura es otra. Para pensar, ¿no? Tremenda encrucijada tenemos por delante. ¿Qué hacemos con la mediación? Muchas gracias por escuchar.